Bien. Bueno, nosotros la semana pasada, ¿cierto? Estuvimos conversando, ¿cierto? Iniciando la conversación para abordar un concepto que tiene que ver con el diseño del trabajo, ¿ya? ¿Cómo, qué elementos son importantes de considerar en esta fase, ¿cierto? Desde la mirada de la ingeniería principalmente, ¿cierto? ¿Qué elementos son importantes para poder nosotros eh, ver, ¿cierto? Cómo vamos diseñando los sistemas de trabajo. Y hoy día vamos en particular, a detenernos, ¿cierto?, sobre el tema del tiempo, ¿ya? El tiempo como unidad básica para poder, ¿cierto?, entender cómo funcionan las cosas, ¿cierto? Y a partir de ahí yo voy a hacer una introducción de ciertos elementos que a nosotros a lo largo de la historia hemos ido recopilando sobre el tema de la importancia del tiempo, ¿cierto? Y después Trainer va a ir profundizando en cómo nosotros también, ¿cierto? Es necesario evaluarlo, ¿ya? Y, y eso es más o menos la clase que vamos a hacer hoy día. Eh, Voy a compartir, ¿cierto? Ahí estamos, ahí lo ven todo. Sí, bien. En general, nuestro punto de conexión, ¿cierto? Con los diferentes sistemas de producción, ¿cierto? Y el principal insumo que nosotros les entregamos a la gente, ¿cierto? Que diseña los sistemas de producción son las personas, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto? O, bueno, recursos humanos, como se le denomina muchas veces, ¿cierto? Que es parte de los elementos, hay diferentes modelos, pero es parte de los elementos, ¿cierto? Que de entrada en lo que es, ¿cierto? Los sistemas de administración de operaciones, los diseños o los sistemas de producción. Y en particular, ¿cierto? Si bien las personas pueden estar en todos estos procesos de transformación, principalmente nosotros, ¿cierto? Nos vamos a centrar en todo lo que es ¿cierto? La planificación y diseño del sistema de producción. Y también, en particular, cuando hablemos del tema del tiempo, ¿cierto? También sobre aquellos elementos de la programación de la producción, ¿ya? Y todo eso para, obviamente, ¿cierto? Producir bienes, ¿ya? Satisfacción del cliente, ¿cierto? Y todos los otros elementos. Dentro, a su vez, de aquellos elementos más bien de la mirada ergonómica, ¿cierto? Tenemos a la persona como este elemento de interacción entre los sistemas de trabajo, ¿cierto? Y el tema económico. Y en particular, ¿cierto? Nos vamos a centrar en un elemento básico que es el diseño de la tarea, ¿ya? A su vez también, el diseño de la tarea tiene cuatro aspectos básicos. Los dos primeros quizás se recuerdan cuando hablamos del concepto de sistemas, pero tiene que ver con identificar, ¿cierto?, dónde está ubicado este puesto de trabajo dentro del sistema mayor, ¿cierto?, del sistema productivo, como también cómo ese puesto de trabajo, ¿cierto?, interacciona con máquinas, interacciona con personas, ¿cierto?, interacciona con información. Después ya el tercer elemento es ya los aspectos más clásicos, ¿cierto?, lo que es el diseño del puesto de trabajo. Y finalmente, y es lo que nos vamos a centrar un poco hoy día, tiene que ver con, ¿cierto?, aquellas actividades que la persona realiza y, como les mencionaba yo, el tiempo que va demorando, ¿ya? Dentro de esa, dentro de esa construcción, ¿cierto? Obviamente es importante saber qué es lo que hace, sus funciones, ¿cierto? Cómo esas funciones también se mueven en el tiempo, ¿cierto? Perdón, en una secuencia, y cuánto tiempo, a su vez, cada una de estas funciones también demandan desde el punto de vista del tiempo.
Obviamente, esta última parte también, en el caso nuestro, va acompañado, ¿cierto?, de evaluaciones, ya sea de cómo responde la persona frente a estos elementos, desde el punto de vista físico, ¿cierto?, biomecánico, psicológico, ambiental, etcétera. Entonces, como le decía yo, ¿cierto? Tenemos la persona, que es nuestro punto de conexión con el sistema de trabajo, y ahí, ¿cierto? Vamos llegando finalmente a este elemento base, que es entender qué es lo que hace la persona. Sus funciones, insisto, la dinámica que tiene, ¿cierto? El flujo, cómo se va moviendo, y a su vez también cuánto demora en cada una de estas actividades. Esto a su vez también, de alguna manera, nos ayuda también a entender, ¿cierto? Y a dar respuesta por qué se produce, ¿cierto?, esta diferencia entre cómo yo me imaginé un sistema de trabajo, ¿cierto?, y cómo finalmente es realizado. Sobre todo cuando hay diferencias, por ejemplo, en aspectos de productividad, cuando hay diferencias en aspectos del tiempo que ¿cierto?, la persona que diseñó el sistema dice, oye, pero esto yo pensé que se iba a demorar tanto tiempo, ¿cierto? Y al final se termina demorando más. Y cierto, nuestra hipótesis es que hay elementos ergonómicos que tienen que ver con estos aspectos, ya, entre otras cosas. También lo que sucede muchas veces, ¿cierto? Es que podemos tener dentro de la evaluación de los sistemas de trabajo, ¿cierto? En general, uno puede esperar que las producciones, ¿cierto? Los objetivos de las organizaciones, ¿cierto? Lo que nosotros denominamos también la otra vez, lo que uno espera de un proceso productivo, puede tener, ¿cierto?, lo que se mueve en estas dos líneas grandes, estas dos líneas que están acá. Y en general, eso a veces es lo que la propia organización, ¿cierto?, puede ver, esperar y evaluar. Sin embargo, muchas veces suceden situaciones que están por fuera esa, lo que yo entiendo o por qué pasan las cosas, ¿cierto? Pueden estar por fuera, por arriba, ¿cierto? Por ejemplo, puedo tener rendimientos superiores, ¿ya? O puedo estar, ¿cierto?, muy por debajo, puedo tener rendimientos muy inferiores. O me puedo demorar más en una actividad, o me puedo demorar menos en una actividad. Y muchas veces, y ahí está un poco también el aporte nuestro, ¿cierto?, dentro de este análisis del sistema, es explicar, bueno, por qué finalmente hay situaciones o respuestas de las personas o de los sistemas que van más allá de lo que yo espero que se produzca. En términos prácticos, esto sería como que nosotros pudiéramos hacer entender, ¿cierto?, a las organizaciones que en realidad esta mirada es mucho más amplia, ¿cierto?, de lo que ellos usualmente. Entonces, en el fondo es desplazar, ¿cierto?, este elemento de entender cómo funcionan los procesos y los resultados hacia límites un poco más allá de lo común y corriente. Y les voy a poner algunos ejemplos de situaciones que nosotros también hemos ido, como les mencioné al comienzo, también hemos ido levantando en el tiempo. Este es un estudio antiguo, ¿cierto?, que fabricaban, analizamos cómo ¿cierto?, se fabricaban los alambres, y en particular se trabajó en esta máquina que está acá, que está destacada aquí en el proyecto rojo, ¿cierto?, donde es un proceso en el cual entra un alambrón, que está acá, ¿cierto? Este alambrón entra a esta máquina de acá, y en el fondo se va reduciendo el grosor del alambrón, ¿cierto?, cuando va pasando por diferentes máquinas. Y esta actividad, a su vez, ¿cierto?, tiene dos actividades que son bien pesadas. Uno es cargar el alambrón, ya que en su momento era bastante manual, y después a veces se equivocaban acá y se producían cortes. Cortes era cuando, ¿cierto?, el alambrón se cortaba y había que realizar todo el sistema, ¿cierto?, y era de bastante demanda, tanto física como psicológica. Y después, bueno, cuando tengo el alambre de una medida más delgada, ¿cierto? Espérate un poquito. Creo que Reiner salió. No, está por ahí. Ya. Eh, entonces, la idea era ver. Estoy. Sí, ahí está. No, es que pensé que estaba ahí afuera. Entonces,
Ahí estudia, ¿cierto?, cuál era la demanda de este trabajo. Y aquí, tampoco en esta tabla, pero mira, aquí tengo los datos de algunas personas, tengo datos de dos operadores, por ejemplo, ¿cierto? Con sus iniciales, algunos elementos de capacidad aeróbica, de masa grasa, ¿cierto? De carga cardíaca, etc. Aquí quiero que vean lo siguiente, ¿cierto? Acá tenemos dos trabajadores que tienen características más o menos similares, pero que tienen respuestas, ¿cierto?, físicas diferentes. Y uno empieza a entender, bueno, ¿qué pasó en ese turno, por ejemplo? De aquí ya tenemos, por ejemplo, que en ese turno esta persona tuvo que cargar más veces, ¿cierto?, en términos de tiempo, hizo mayor carga, ¿cierto?, el alambrón. El promedio del proceso era un 21%, ¿cierto? Y él estaba cerca del 31%. Desafortunadamente también para él, por ejemplo, el corte, ¿cierto? Hubo más cortes en ese turno y, ¿cierto?, tuvo que gastar el 11% en cortes y el proceso en general, ¿cierto?, en promedio tenía 4,62% asociado al tema del corte. Entonces, finalmente, cuando uno ve, ¿cierto?, por qué tuvo una mayor carga física, ¿ya? Tiene que ver con los tiempos, ¿cierto? Hubo un mayor tiempo de aquella actividad que era más pesada desde el punto de vista físico, ¿cierto? Bueno, también había otro elemento que estaba, ¿cierto?, en el turno B, que había más calor, ¿cierto? Tuvo mayor tiempo de carga del alambrón y por ende, ¿cierto?, también tuvo un menor porcentaje de pausas, solamente el 11%, y en general el proceso aceptaba pausas hasta el 18%. Entonces, ¿por qué esto es importante finalmente? Porque cuando uno empieza a tratar de elucidar por qué una persona puede tener una carga física alta, o por qué no llegamos, ¿cierto?, a obtener el rendimiento esperado, ¿cierto?, o nos demoramos más tiempo en hacer las cosas, ¿cierto? Es importante también entender, ¿cierto?, y tener en nuestra cabeza que hay situaciones que se escapan un poco de lo esperado, ¿cierto?, del promedio con sus varianzas, ¿cierto?, y que producen a su vez elementos, ¿cierto?, aquí en este caso cargas más altas. Aquí tenemos también otra situación, pero aquí en realidad está dada más bien por la mala capacidad de las personas que también incidía en el proceso. Porque en general, por ejemplo, la actividad más pesada, que era el alambrón, está dentro de lo esperado, y también las pausas, ¿cierto?, estuvieron dentro de lo esperado. En este caso, ¿cierto?, es más bien las características de las personas las que están jugando en contra de, de este aspecto de carga física. También en cargas, en actividades mentales, por ejemplo, esta es una central de incendio, ¿ya? Donde desde que el foco, ¿cierto?, se detecta hasta que empieza, ¿cierto?, la operación de los combates, siempre hay tiempos involucrados, ya sea la toma de decisiones, ¿cierto? Eh, y si ustedes ven incluso los indicadores de gestión, en este caso, tienen también que ver con los tiempos. O, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en qué momento llega la brigada a terreno, ¿cierto? O cuándo llega, o cómo ¿cierto?, también los tiempos asociados a los otros recursos. Entonces, y en base a eso también, ¿cierto?, podemos ir viendo si los estándares se cumplen o no se cumplen. Y siempre asociado al tema del tiempo, ¿ya? Aquí quizás podríamos entrar a revisar por qué, si esto de acá arriba se cumple y cómo a su vez también repercute en los indicadores de gestión acá abajo. Y puede ser con temas asociados de fatiga, temas asociados a exceso de carga, falta de capacitación, ¿cierto? Ahí Francisca hizo su tesis también en este tema. Entonces, pueden haber varias situaciones que también están incidiendo en que yo no alcance, ¿cierto?, los resultados esperados. Este otro ejemplo, también, ¿cierto?, operadores de cosecha de cátodos. Ven ustedes acá, ¿cierto? Uno espera que un proceso productivo normal tenga tiempos, ¿cierto?, productivos generalmente de este orden, y aquí estamos en el 38% y con tiempos no productivos de 61%. Entonces, sin duda, también hay elementos que tienen que ver con las personas. En este caso era porque también tenían capacidades, ¿cierto?, físicas bastante disminuidas, lo que no, ¿cierto?, no les permitía tener más tiempo de trabajo. Otros elementos también asociados a los estudios de tiempo. Este, ¿cierto?, es un operador de una mina con alto nivel de carga mental, y aquí podemos, por ejemplo, ir viendo tiempos y superposición de actividades, ¿cierto? Tiene una tensión visual de un 6%, tiene
a su vez, ¿cierto? Una sobrecarga de comunicaciones, tiene que atender la radio, ¿cierto? Todo esto se va superponiendo, a su vez también atender personas, ¿ya? Perdón, teléfono, ¿cierto? Y atender personas. Entonces, todos estos elementos, ¿cierto? Si ustedes ven casi por un 30% del tiempo, tiene varias sobrecargas, y esas sobrecargas son las que finalmente van incidiendo en una mala respuesta tanto de él, ¿cierto? Hacia el sistema, ¿cierto? Como también como él va percibiendo también sus niveles de carga mental. Y esto creo que de los últimos ejemplos, de un ejemplo, ¿cierto?, de la parte forestal, se pide, ¿cierto?, que esta máquina tenga un rendimiento de 150 metros cúbicos al día, lo que quiere decir que la producción debe ser esta cantidad de ciclos por día, entre que sube y baja la máquina 153 veces por día. Pero finalmente, ¿qué es lo que estaba pasando? Que la cantidad de ciclos detectados, ¿cierto?, era un 30% menos de la meta esperada. Y eso nuevamente tenía que ver con qué población era la que estaba, ¿cierto?, ejecutando la acción, o también, ¿cierto?, con una mala planificación de lo que son los aspectos productivos. Entonces, finalmente, el origen de los problemas, o parte, ¿cierto?, del origen de problemas, por un lado tiene que ver con conocer, ¿cierto?, cuáles son las exigencias reales del sistema de trabajo, por un lado, y segundo, ¿cierto?, conocer cuáles son las capacidades, ¿cierto?, de nuestras personas. Y esto, sobre todo el punto número uno, tiene que ver con establecer una línea base, y esa línea base, ¿cierto?, es el tiempo en el cual una persona desarrolla una actividad. Porque sobre todo, sobre ese elemento básico se va construyendo, ¿cierto?, el diseño del sistema de trabajo. Y si en la base partimos mal, toda la construcción que viene después, ¿cierto?, se puede ver afectada por eso. Incluso cosas, por ejemplo, lo que planteaba Michelle, ¿cierto?, con el tema de los arneros. Todos esos tiempos, ¿cierto?, que yo me voy tomando de más, finalmente puede incidir en que un proyecto se atrase 1 mes, 2 meses, 3 meses, y así sucesivamente. Entonces, hoy día, finalmente lo que queremos hacer, ¿cierto?, es entrar, ¿cierto?, en la parte más fina de cómo uno va haciendo un levantamiento en lo que se refiere a los estudios de tiempo. ¿Ya? Así que, profesor, lo dejo a usted ahí con la palabra. No sé, yo creo que invitemos a conversar sobre lo que vieron. Tal vez alguna pregunta. O compartir alguna experiencia que si quizás tienen. ¿Qué les pareció esta carga de datos que nos va a compartir el profesor de entradita? No sé si están acostumbrados o dentro de los estudios que ustedes hacen, han ido considerando estas variables de la evaluación del tiempo. Ojo, que va más allá de lo que la norma hoy día solicita, sino que más bien como un elemento de línea base para conocer cómo funciona el sistema de trabajo. Claro. También podemos hacer una mirada crítica hacia lo que normas nos piden y saber si cuál es el modo correcto de hacerlo. Así es. Todos calladitos, micrófonos. ¿Están Vámonos. cansados? Vámonos más, profe. Vamos nomás. Usted me confirma si ya tienen a la vista. Sí, Sí, ya así se es. ve. Muy bien. Y confirmemos que lo que escribo también. Sí, está todo perfecto. Muy bien. Bueno, comencemos con algunos recordatorios. Ustedes me ayudan. En esta gráfica, ¿se acuerdan qué tratábamos de contar? ¿Cuál era la idea de esto? Si no se acuerdan, el mensaje en un dibujo como este es que cuando yo tengo procesos o tareas que van en secuencia, por eso acá en este caso es una línea que hace una sola cosa, y esto es solo para simplificar. Si yo tengo una secuencia de pasos de los cuales yo tomé el tiempo de ciclo,
de cada uno, al ritmo que al final salen las unidades producidas, no es no es ese tiempo de ciclo, no es ese tiempo de ciclo, no es ese tiempo de ciclo ni ese, o sea, nos referimos a ese punto en realidad, sino que es el más lento de todos, es ese en particular. Al tiempo, cuando yo tengo una secuencia de tareas, entonces, al tiempo más lento, al que llega más arriba en la medida, se le conoce como la estación, que es el cuello de botella. Es donde el proceso se estrecha, se ahoga y le cuesta pasar por ahí. Por lo tanto, la salida se llama, o sea, el ritmo al que salen las unidades al final de ese, o sea, aquí, luego de cumplir la estación N, puede ser 2, 3, 10, todas las tareas que se necesiten, es a ese ritmo, ATC, o sea, al tiempo más lento de todos. Esa es la primera prevención. Ahora, este número exacto aquí, por ejemplo, si dice 10 minutos, nosotros vamos a decir, 10 minutos. Bueno, no es tan así, ¿cierto? A veces es 9 minutos, a veces 9,5, otras veces 10, otras veces 10,2, 10,3. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, en realidad decimos que lo que vamos a usar es usamos el promedio, ¿cierto? Ahora quiere decir entonces que aquí vamos a tener un promedio 1, un promedio 2, cada uno entrega su tiempo promedio. Por ejemplo, pongamos números. 2, 3, 4, perdón, debería haberlo hecho con... Perdona, debería haber respetado las barritas, pero solo para ejemplos. Ya. Si el tiempo promedio 1 es 2, el tiempo promedio es los que indican acá. ¿Cuál es el promedio de tiempo de todo el ciclo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuánto demora esto hasta el final? Y uno podría decir, bueno, si estos procesos están en secuencia, debiera ser 2 más 3 más 4 más 3 más 2 más 2. ¿Cuánto es eso? 16. 16. Ya. Podríamos, si esto estaba en minutos, diríamos 16 minutos. Y la verdad que esto nosotros lo hacemos muchas veces. O sea, sabemos que ese tiempo es un promedio y también sabemos que están en secuencia, así es que tendemos a hacer una suma. Ahora, si ustedes hacen experimentos para estas tareas y las miden, no las miden por cada uno, sino que inician el cronómetro desde aquí y lo toman hasta el final, tal vez se encuentren con que el promedio es 20 y no 16. ¿Y por qué puede pasar eso? Porque si yo tomo los promedios de cada uno y los sumo y lo comparo con tomar el promedio total y me da distinto, ¿por qué me podría pasar eso?
Y eso pasa porque acá hay una distribución de probabilidad. Y acá hay otra, pero puede que no sea exactamente igual, sea más, unas pueden ser más bajitas, otras son más altas, y por lo tanto cuando se termina de ejecutar la tarea, la variabilidad de ese promedio es distinta, pero además se comporta distinto. Y eso hace que el ciclo total también cambie. Por lo tanto, estas son advertencias. Cuando nosotros tomamos tiempos y los llevamos a un informe como lo que nos acaba de presentar el profesor, vamos a necesitar ser cuidadosos respecto de cuál de estas cifras estamos presentando y por qué la estamos presentando. Si yo quiero descubrir cuál es el cuello de botella, tiene sentido presentarlos separados. Pero si yo quiero estimar cuánto va a terminar todo el proceso, cuánto va a tomar todo el proceso, tiene sentido agregarlos, tomarlos como conjunto. Si los elementos que están involucrados son tales, que están muy espaciados, hay muchas cosas que tienen comportamientos distintos que se mezclan, fue por esa razón que se usan estas cosas. Porque la verdad, cuando se hace como esto, que se pone todo el modelo a funcionar, es como que yo hago esta ficción de, de tomar el tiempo total de todo junto. Cuando se usa un simulador y se agrega cada componente, incluyendo los tiempos de traslado, y después se repite el experimento unos 1000 veces, en mil iteraciones, en el fondo yo obtengo una media global y eso así me dice al final con una buena certeza cuál es el tiempo que se comporta el sistema. Y además, si ustedes recuerdan de la clase pasada, dentro de todo, yo cuando esté mirando esos tiempos, aún así me podrían interesar componentes de ese tiempo que yo los voy a medir y que no los voy a usar para estimar tiempos totales, sino que en realidad lo que quiero descubrir es una idea aproximada de cuánto beneficio tendría para mi proceso quitar uno. Bajo la hipótesis de quitar uno, yo después vuelvo al simulador y evalúo todo. Eso un poco lo conversamos la clase pasada. ¿Comentarios? ¿Se recuerdan de esto? ¿Es como se recordaban de esto? ¿Algo que les llame la atención hasta este minuto? Bastante interesante, profe. A mí no me había quedado, siento que ahora me quedó mucho más claro. Em, Siento que uno cuando hace estudios de tiempo tiende como a sacar el promedio y quizás no toma el valor o la importancia de tomar cada elemento por separado. Entonces creo que ahora me quedó o me hace mucho más sentido de referente a lo que usted mencionaba como de cada factor y por qué nos sirve tomarlo por separado y cuándo nos sirve tomarlo juntos. Bien. Finalmente vamos a tener que hacer ambas cosas y saber qué está pasando. Sobre todo cuando se nos desvían, vamos a tener que tratar de descubrir qué pasa. Bien. Miren. Ahora para hacerlo bien práctico. Como estamos hablando estamos hablando de tomar tiempos, probablemente la primera pregunta que tenemos que resolver, ¿tengo mi cronómetro en la mano? ¿Estoy preparado para tomar tiempos? Recién desayuné, así es que estoy de muy buen ánimo, pero en la medida que pase la media hora, las 2 horas, las 6 horas tomando tiempos,
mi ánimo ya no va a ser el mismo. Así es que creo que al iniciar o al planificar esta tarea de ir a cronometrar, querré saber cuántas veces repito la toma de tiempo. O sea, me dispongo frente al lugar de trabajo, estoy mirando cómo se ejecuta la tarea, estoy con mi cronómetro, mi libreta de apuntes y tomo un tiempo. Tomo 2 tiempos, 3, pero ¿cuántos tomo? Entonces, por supuesto que entre más observaciones, uno podría decir mejor. La estimación será más precisa. Si yo tomo en varias ocasiones hoy y lo repito mañana, si tomo nota todo el año, mi dato es muy bueno, pero por supuesto que tiene un costo mayor. Oye, me preguntarán ya, pero ¿cuándo vas a tener la cifra correcta? Y por lo tanto, podríamos tratar de hacer algo así como un balance entre precisión y exactitud y cuál es el costo involucrado. Entonces, como pregunta, ¿se puede determinar el número de ciclos necesario? Bueno, y la respuesta es sí, si los elementos de trabajo observados están normalmente distribuidos alrededor del verdadero valor del tiempo. Si ese es el caso, o sea, que hay una distribución normal, y de ahí que también sea interesante que en la medida que yo tomo datos, me dé algo de tiempo para hacer algunas gráficas, porque si resultan de esa forma o de la otra, bueno, voy a tener que buscar un método distinto probablemente para saber cómo hacer este equilibrio entre la precisión y el tiempo de estudio, el costo. Pero si se da el caso, y muchas veces se supone que así es, si se da el caso, si aceptamos esa idea que son normalmente distribuidos, bueno, en ese caso podemos hacer algo como hacer algunas definiciones, decir, mira, el tiempo que yo quiero medir de mi elemento, el tiempo del elemento de trabajo, yo lo puedo identificar, pero no es un valor determinado, sino que probablemente esté en un rango. O sea, sabemos que estadísticamente la probabilidad de acertar al número exacto es 0. O sea, tengo casi ninguna posibilidad de acertar. Pero de indicar números que estén cerca, eso es diferente y eso lo puedo hacer. Yo podría decir que es bastante típico que yo podría hacer estimaciones como rangos, no como un valor, sino que entre un valor mínimo y un valor máximo, con confianza más alta, hasta los 90%, 95%. Así es que si yo tomo esas decisiones, porque finalmente esto es algo que se decide, es una decisión. Yo puedo establecer el nivel de confianza y también podría aceptar un cierto grado de error en mi estimación. Por ejemplo, 10%. Depende mucho de qué se trate. Ustedes tienen que ver si se trata del grado de cocción no será lo mismo que el resultado de un procedimiento quirúrgico. Bueno, los grados de error que acepto dependen mucho del caso. Pero una vez que yo tengo eso, podemos hacer algo para
para poder calcular cuánto tiempo medir. Y lo primero entonces es que vamos a determinar el número de ciclos y vamos a tratar de hacerlo con la menor cantidad de datos posible. Entonces vamos a tratar incluso de que sean menos de 30 datos. O sea, me tomo el café en la mañana, salgo a terreno y yo digo, esto me va a tomar media hora nomás. Voy a tomar poquitos datos. Y si ese es el caso, o sea, están normalmente distribuidos y mi muestra es de menor que 30, bueno, en ese caso dejamos la distribución normal clásica y usamos la distribución t-study que, dependiendo de la cantidad de elementos que estoy tomando, tiene unos pequeños ajustes incorporados, lo que me ayuda entonces a resolver mi problema de usar pocos datos. Básicamente, vamos a usar esta expresión entonces. Vamos a decir que n es un poco un valor que vamos a sacar de la tabla y aquí tenemos la información que vamos a obtener de una muestra y también de nuestras decisiones que estábamos conversando así. Entonces, el ejemplo es más o menos así. Decimos que un ergónomo tomó su café, fue a medir y tomó solo 10 lecturas. Esas 10 lecturas también es su primera decisión del día. Voy a tomar 10 lecturas. Podría haber decidido 9, 15, decidió 10. Y eso formó su primera muestra. Y de esas 10 lecturas, en la muestra de 10 lecturas, obtuvo un promedio de 0,4 minutos y una desviación estándar de 0,07 minutos. Desea un nivel de confianza del 95% y el error que puede aceptar, dado la naturaleza del problema, es más o menos un 10%. Él sabe que si pide un error más pequeño, la cantidad de muestras a tomar va a crecer. ¿Por qué? Porque lo sabemos por la fórmula acá. Acá ese error está aquí en K. Lo vamos a ver enseguida. Ahí está. Ahí está la expresión. Aquí está la desviación estándar, ese 0,07. Ahí está ese promedio que obtuvo. Y ahí está ese 10% que decidió aceptar. Y el 95% de confianza, el 95% de confianza se convierte entonces en ese 2,262. ¿Cómo se llega a ese 2,62? No sé si ustedes se recuerdan de las tablas t-study. Dicen, la verdad que yo, como tengo un 95% de confianza, en el fondo estoy diciendo que quiero dejar el 5% de los extremos fuera. Ahora estoy considerando dos extremos, porque dijimos que era normal, pues estoy tratando de encontrar un promedio. Por lo tanto, los reparto en un 2,5 en un lado y un 2,5 en el otro. Y sabiendo eso, puedo entrar a la tabla acá y diciendo como estoy tomando 10 datos, mi grado de libertad, tomo 10 menos 1, eso me deja en la línea de acá del 9. Y quiero saber quiero dejar fuera el 0,25, el 2,5%, y eso es lo que me lleva a este 2,62. Bueno, hecho eso, hacemos la operación aritmética, incluido ese cuadrado que está ahí, y eso nos da 15,7, redondeado 16. Y ahí nos recordamos que mis datos eran 10.
Entonces digo, 10 ciclos ya han sido cronometrados y por lo tanto, como tengo que llegar a 16, necesito tomar 6 ciclos más. Esos 6 ciclos más me aportan, ¿cierto? Esos 6 datos, se los agrego a los 10 que tengo, en el fondo calculo de nuevo el promedio, calculo de nuevo la desviación estándar y verifico esto. Si con con esa nueva información, con la información actualizada, con los 16 ciclos, todavía me da 16 o menos, que ya tengo mi tiempo correcto. O sea, el promedio es 0,40 y la desviación estándar es 0,07. Estaría incorrecto. Si por alguna razón, con esa nueva información, me cambia este número y, por ejemplo, me da 20, entonces tomo 4 tiempos más y vuelvo a probar hasta que la información que yo tengo sea consistente con la cantidad de muestras que resulta. ¿Me expliqué? Espero. ¿Profesor, lo entendió usted? Yes. ¿Es así como toma los tiempos usted? No. No, bueno, pero la muestra sí, pues, parece que estamos dentro de lo esperado. Ya, Como elemento confirmatorio, obviamente. claro. Bueno, ¿y qué obtuvimos ahí? Obtuvimos algo que se llama el tiempo normal. Ese tiempo de ciclo que obtuvimos recién lo vamos a llamar tiempo normal. Pero al llamarlo tiempo normal, pasa algo bien entretenido acá. Se genera una discusión que tiene muchas vueltas. ¿Cuándo dijimos que nosotros tomábamos, considerábamos el indicador como el adecuado? ¿El mejor de todos? ¿El peor de todos? ¿El promedio? ¿La moda? ¿La mediana? ¿Qué trabajador considerábamos? O sea, usted, no sé si acá cuando se dice que necesito 16 tiempos y supongamos que es una tarea manual, ¿es 16 veces el mismo trabajador? ¿Son 16 trabajadores distintos? ¿Cómo resolverían eso aquí? Yo creo que sería 16 veces el mismo puesto, ¿no? El Sí, mismo trabajador, sí. el mismo puesto, claro, es el mismo puesto, pero la persona es la misma. Yo creo que sí, que tiene que ser el mismo trabajador, ¿o no? De acuerdo. Supongamos que ese puesto lo realizan 20 trabajadores distintos. Porque si lo hace uno solo no hay problema. Es muy fácil. Pero son 20 distintos. Se tendría que tomar 20 muestras multiplicado por 16, ¿o no? Interesante. ¿Qué dijimos entonces sobre cómo nosotros elegíamos a los trabajadores? ¿Se acuerdan que lo conversamos en la clase pasada? Bueno, probablemente es una solución el,
Perdón, tengo 20 distintos, ¿cierto? 20 distintos. Podría ser una solución tomar los 20 distintos. Pero hay una razón, pero hay otro problema con eso. O sea, podría ser esa es una solución. Tomar las 16 muestras, pero repetido 20 veces, una por cada trabajo. Pero en la industria, los trabajadores que tenemos hoy no necesariamente son los que tengo mañana. ¿Qué pasa ahí? Tengo que cambiar, reestudiar todo cuando incorporo nuevos trabajadores. ¿Cómo resuelvo esto? Con esa discusión aparece esta idea del tiempo normal. El tiempo normal es el que yo medí. Pero, ¿con qué trabajador lo medí? Y en realidad, aquí lo que está detrás es algo así como la moda, ¿cierto? Reiner, ¿Sí? es interesante lo que tú mencionas del trabajador, porque en ese ejemplo de la poda, Uh-huh. la mayoría de las tarifas se calcularon, o la forma de calcular la tarifa por los rendimientos hace 20 años atrás. Sí. Y como la población no cambió, o sea, como la población cambió, en el sentido de que se envejeció y no generó gente nueva, Uh-huh. ¿cachai? Por El ejemplo. tiempo que le asignan a podar un árbol es mucho menor que el que realmente ellos necesitan por edad de hacerlo. Entonces, como las tarifas están pensadas en la cantidad de árbol que ellos podan, ellos no llegan a las tarifas, o sea, a los ingresos, A los rendimientos esperados y por lo tanto no llegan a la a las renta, lucas. a la renta Así total es, esperada. así es. Y lo mismo pasaba en el ejemplo de la máquina que subía y bajaba, y, pues y eso incidía en que la gente tuviera un alto nivel de rotación, Claro, por porque al ejemplo. final no soportan el ritmo. Así es, Claro. así es. Y todos los problemas que conlleva eso. Bueno, el tiempo normal tiene que ver con la moda. O sea, con el trabajador que normalmente encuentro. O sea, y tal vez ahí estamos mal utilizando la idea de normalmente porque podríamos decir, es que si estadísticamente estoy usando la palabra normal, no, acá en un sentido más de conversación. Si yo selecciono trabajadores hoy, el caso que más se repite, ese es el que me sirve de base para el tiempo normal, para el tiempo normal que voy a usar ahora. Lo que acaba de contar el profesor Meyer, ¿y esto qué pasa a través de los años? Bueno, tengo que ir revisando esto. Tengo que descubrir si mi tiempo normal se sostiene, se mantiene, es constante o no lo es. Ahora, a partir del tiempo normal, yo puedo calcular el tiempo de ciclo que luego estaba usando acá, ¿cierto? Estoy usando acá mi tiempo de ciclo, donde aquí todos eran diferentes, pero ese tiempo de ciclo es resultado de tomar el tiempo normal, o sea, la moda, y ajustarlo de acuerdo al trabajador. O sea, eso me dice que los trabajadores que son iguales o muy parecidos a la moda tienen un PW igual a 1, o sea, el tiempo normal se divide por 1 y pasa nada. Pero también voy a tener algunos
que son más lentos, y también voy a tener otros que son más rápidos. Y de acuerdo a eso, yo me encuentro con que el trabajador tiene un paso que es propio. Y aquí entonces se propone, para que ustedes lo tengan en cuenta, que yo conozca el tiempo normal. El tiempo normal, ¿por qué sirve? Porque es lo que yo espero que ocurra si yo selecciono correctamente a todos los trabajadores. Pero si tengo algunos diferentes, puedo utilizar esta expresión para ajustar mis cálculos para lo que viene más adelante. Entonces, yo descubro cuál es el tiempo normal y después obtengo los desempeños reales haciendo ese ajuste de acuerdo a cada persona. Y aquí hay un ejemplo, dice, si yo tengo una ruta, disculpe que esté en millas, lo tomé de, son láminas viejas, entonces lo están en millas. Si tengo una ruta que es de 1,5 millas y la velocidad normal, o sea, la moda, es 3 millas por hora, o sea, 4,83 kilómetros hora. Las preguntas son: ¿cuánto tiempo le tomaría hacer la ruta bajo un desempeño normal? ¿Sí? Una pregunta muy común cuando yo estoy haciendo planificación, cuando estoy programando. Oye, ¿cuánto nos va a tomar hacer esto bajo un desempeño normal? Y si después tengo datos, yo podría preguntar, ¿y qué pasa si a alguien le tomó 30 minutos? ¿Eso era normal? Como el ejemplo es sencillo, tenemos los cálculos acá. ¿Cuánto tiempo le tomaría hacer la ruta bajo un desempeño normal? Bueno, tomamos simplemente la distancia y los 3 minutos por hora. Quiere decir que el desempeño normal es 37 minutos en ese recorrido. Y la otra pregunta, y entonces si me toma 30 minutos, ¿cuál es mi PW? ¿Cuál es mi rendimiento propio? Bueno, yo soy un trabajador, un operario de 1,23, digamos. Soy 23,3% más rápido que el tiempo normal. Entonces, si yo estoy haciendo la planificación de el programa de trabajo de mañana, donde yo estoy asignando con nombre y apellido quiénes van a trabajar mañana, yo tengo que calcular mi programa de producción considerando ese efecto. Pero es probable que si me preguntan cuál va a ser la producción de todo el mes o de todo el año, donde realmente no sé quién va a estar cada día, en ese caso yo voy a usar el tiempo normal como tiempo de ciclo. Voy a decir tiempo normal igual con tiempo de ciclo, básicamente porque voy a decir que todos los valores van a ser 1. ¿Y por qué? Porque no sé quiénes van a estar. Pero si se va haciendo más corto y es mañana y yo sé, ahí pues tengo que hacer estos ajustes. Y por supuesto que eso, el que haga esos ajustes al programar antes de que comience el día, va a ayudar a que cuando durante la ejecución de las tareas mañana todo resulte más lento que lo que aparece en el plan anual, nadie se enoje porque, pues si nosotros ya sabíamos con antelación, cuando hicimos el programa, cuando asignamos las personas, ya sabíamos que el resultado serían 37 minutos, 40 minutos en este caso, si seguimos con este ejemplo, y no los 37 esperados.
Bien, ¿Tainer? sí. Pero tú que trabajaste en la parte industrial, finalmente, ¿cómo lo terminas resolviendo cuando tenés una población muy variada? Terminamos usando el tiempo normal, una cosa, y otra cosa es que en este caso estamos hablando de tareas en que son totalmente manuales. Entonces, el tiempo está gobernado por el tiempo de la persona. También encontramos sistemas o porciones de los sistemas en que el tiempo, el ritmo, no lo dan las personas, sino que lo dan las máquinas. Entonces, las planificaciones de producción se hacen dependiendo de aquello. O sea, si yo sé que el ritmo lo da la máquina y que las personas, por ejemplo, en lugar de realizar la tarea, lo que hacen son labores de mantenimiento, apoyo, supervisión y todo ese tipo, claro, ellos tienen sus propios tiempos que son tareas que apoyan a la máquina, pero no determinan el tiempo del flujo. Y en ese caso, yo podría usar tiempos normales básicamente porque no voy a tener efecto en el tiempo total, no voy a necesitar ajustarlo a los tiempos personales. Pero sí voy a necesitar usar los tiempos personales, o sea, los tiempos ajustados, si es que yo quiero estimar cuántas personas necesito para mañana, sabiendo los nombres de los que dispongo. Mm. ¿Se entiende? Sí. Es cierto que en la industria se encuentran todos los casos, digamos, pero hay lugares en que la programación es muy liviana, se toman muy pocos datos y se hace de esa forma, y otros que son muy, muy cuidadosos y consideran todas las cifras. Se encuentra de todo hoy día. Ya, entonces, hasta aquí tomamos un tiempo normal, usamos 16 muestras, utilizamos ¿a qué trabajadores? Aquellos que son los que más se repiten, los que yo al reclutar nuevamente voy a encontrar con más frecuencia. Y para los casos que son distintos, dependiendo para qué quiero usar el tiempo, yo puedo hacer ajustes considerando los desempeños personales. Y ahí tengo un tiempo de ciclo. Pero este tiempo de ciclo nos va a llevar a otra conversación. Y es que el desempeño normal medio o el tiempo de ciclo estimado es el tiempo de las manos sobre la tarea. Las personas necesitan pausas para colación, pausas cortas, y también otras clases de retardos que están por ahí. Y estos datos también se suelen tomar para determinar lo que vamos a conocer como desempeño estándar, que es el desempeño normal, que puede estar ajustado por PW, puede estar o no, depende de qué estoy haciendo, ¿cierto? Dependiendo si es mañana, o dependiendo si es toda la semana, o dependiendo si es todo el mes, o todo el año. Pero yo podría estar pensando que esto es uno, si es que estoy en un tiempo más largo, y usaría el desempeño normal. Pero ese desempeño normal todavía tengo que pensar, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se lo agregamos o no? Lo conversamos en la clase pasada. Ustedes dicen, sí, se lo agregamos. En la literatura le han puesto nombre a esto, dijeron, el tiempo personal es el tiempo P,
es como ir al baño, llamadas telefónicas personales y las cosas similares. Esto es más de ergónomo, ¿cierto? Pausa, descanso. Y aquí un poco de proceso. Y con eso, el tiempo que ya habíamos obtenido ahora, lo volvemos a ajustar y le agregamos un porcentaje de acuerdo a lo que hubiéramos medido. Entonces, este tiempo acá estaría aumentado por estos factores. ¿Le hace sentido? Volvamos entonces a nuestro gráfico al inicio. Ese tiempo de ciclo que aparece ahí, ¿cuál utilizarían? ¿El tiempo estándar, el tiempo normal o el tiempo ajustado por el trabajador? Sabiendo que yo quiero calcular el ritmo de la línea. La respuesta, como siempre, va a ser un depende. Si esos agregados que acabamos de conversar están muy entreverados con los tiempos de tarea, esto es muy manual, vamos a tener que usar el tiempo estándar como tiempo de ciclo. Sin embargo, si el tiempo de ciclo por alguna razón es claramente distinguible de los otros tiempos y la línea funciona a pesar de que las personas están en sus pausas, probablemente lo que se usa acá sea el tiempo normal. La respuesta entonces depende del caso. Lo importante es que estemos prevenidos y estemos dándole la atención que requiere a estos aspectos. Entonces ya tenemos el tiempo estándar. ¿Qué fue? Le agregamos algunos componentes y lo aumentamos. Ahora, cuando yo estoy midiendo, me puedo encontrar con el problema de que algunas porciones las podríamos considerar trabajos irregulares. Por ejemplo, algunas tareas dentro del día no se hacen con la misma frecuencia que las otras, sino que ocurren de tanto en tanto. Por ejemplo, podríamos decir que ocurre que yo tengo que, no sé, limpiar mi lugar donde trabajo cada vez que elaboro 20 unidades. O sea, por inicio, estoy haciendo alguna tarea manual. En la primera unidad tengo todo despejado y ordenadito, pero en la medida que voy ejecutando cada una, no sé, cae algún residuo, se va y el lugar donde estoy trabajando se ensucia. La pregunta es, ¿cuánto dejo yo o cuánto espero para limpiar? Porque si no limpio no puedo trabajar. Y ese tiempo de limpieza también tengo que medirlo, también lo tengo que considerar. ¿Cuánto me toma limpiar? Si ese elemento eso también es un elemento de trabajo, también se le toma el tiempo, pero ocurre cada 20 en este ejemplo que estamos conversando, cada 20 unidades de producción. Entonces, ¿qué hago con eso? Yo tomo ese tiempo y lo que suelo hacer es prorratearlo, o sea, para calcular mi tiempo normal, la base de mi tiempo estándar, estos elementos irregulares yo los tomo por separado, los cronometro por separado y después los divido
o los reparto según la cantidad de unidades con las que yo tengo que esperar para que se repita. Acá tenemos un ejemplo donde el desempeño normal son 3,23 minutos y tengo un elemento irregular que es de 1,25 minutos, pero cada 5 ciclos, y el factor de PFD, este factor, ¿cierto?, es del 15%. ¿Cómo se procede para determinar para hacer las cuentas? Tomo mi tiempo normal de 3,23 y le sumo un quinto del elemento irregular. Eso me da 3,48. Luego a ese 3,48 le sumo el 15% de los descansos, los tiempos personales y las otras pausas. Y eso me da 4 minutos. Por lo tanto, el número de unidades producidas en un turno de 8 horas, 8 horas, ¿cierto?, por 60 minutos, dividido por estos 4 minutos, entonces mi estimación, con tiempo no ajustado por cuál es el trabajador particular, son 120 unidades. Entonces, vemos que esto de cronometrar, necesito hacerlo, pero van ocurriendo cosas, ¿cierto? Tenemos que ir haciendo algunas consideraciones. Aquí hay otro ejercicio que usamos la expresión de tiempo perdido, pero la verdad es que es solo para provocar al lector. En realidad el tiempo perdido no es cierto, no es que se pierda, es un tiempo necesario. Pero finalmente, ¿cuál es ese tiempo en teoría perdido en un caso? En un caso de 8 horas. Bueno, es más o menos eso. Dice, yo tengo 8 horas donde tengo una base de trabajo de 1 hora y un 15% dedicado a otras cosas. Por lo tanto, de 8 horas yo realmente estoy usando 7 horas efectivas. Eso significa que pierdo 1 hora, pierdo 1 hora, pero la verdad que esa hora no puedo decir que la puedo eliminar. ¿Por qué? Porque ese tiempo, ese PFD que estamos agregando, son tiempos finalmente necesarios para el trabajo. O sea, las personas no pueden actuar sin descanso, como un robot. Ni los robots pueden actuar como robots. También necesitan su mantención. Bueno, acá otro ejemplo del mismo estilo. Lo vamos a saltar. Yo creo que en ese sentido lo que sería interesante es si alguno de ustedes, ya sea hoy día por la aplicación de la normativa o que estén trabajando en un proceso, ¿cuál es o sea, qué es lo que le entrega esta herramienta finalmente? ¿Ya? Poder, de alguna manera, ¿cierto?, proponer, por un lado, una aproximación diferente al trabajo del ergónomo, y en la medida que se tenga claro cuáles son los tiempos de trabajo, los tiempos, ¿cierto?, utilizados en diferentes actividades, son también ahí aquellos elementos o aquellas posibilidades que se permiten, ¿cierto? Uno puede incluir otros elementos que solamente a veces en la discusión no son
en teoría, ¿cierto?, aceptados. Venga a ser como rotaciones, como pausas, como etcétera. ¿Ya? Entonces, en la medida que tengamos más elementos para poder desarrollar una, una conclusión, ¿cierto?, más acabada sobre lo que está pasando, debiera ser, ¿cierto?, al menos tener parte de lo que aquí, ¿cierto?, se acaba de hablar como para entrar a discutir algunos elementos. ¿Ya? Mm. Porque si a su vez esto, uno, claro, aquí ¿cierto?, está pensado en una persona, pero si ustedes van tomando los tiempos de un grupo de personas, e incluso en distintas partes del proceso, van a ir encontrando, van a ir encontrando pequeñas áreas donde pueden mejorar. Y eso es lo interesante de esta parte, porque finalmente, que también lo mencionamos en la clase pasada, ¿cierto? Es un lenguaje que a ellos les va a interesar, que les parece adecuado y que también entienden finalmente. Nos ha pasado en los últimos tiempos, ¿cierto? Cuando uno va a hacer una propuesta de un proyecto, la primera pregunta que sale, ¿cierto?, más allá del costo del proyecto es, ok, ¿cuánto tiempo tú vas a sacar a la persona de la línea para que haga tal cosa? Ya sea una capacitación, una evaluación, etcétera. O sea, hoy día esos elementos son parte de la discusión, ¿ya? Y de ahí, ¿cierto?, la importancia de ir desarrollando, ¿cierto?, o incorporando esta parte teórica, ¿cierto?, a lo que ustedes hoy día con lo cual tienen que ir lidiando también. De ahí lo importante. Muy bien. Y a propósito de eso, pregunta para nuestros oyentes. ¿Y los tiempos personales son iguales para todos? ¿Cómo los determinamos? Acá se está proponiendo un porcentaje, pero ¿y cómo se determina ese porcentaje? ¿Por qué es 15% y no 20%? ¿Y por qué no solo 5%? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Dónde está el ejemplo acá? Aquí está ese ejemplo. 15%. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo se trata eso? En este punto, cosas como esta inciden mucho el ánimo del equipo, porque estos tiempos pueden ser muchas veces negociación muy, muy formal, muy complejo. Otras veces son decisiones del equipo. El equipo, cuando está muy comprometido, está muy apremiado por las metas o muy motivados por las metas, porque también esto pasa todos los fines de mes. Veo que no estoy cerca de la meta para alcanzar el bono de producción y por lo tanto este porcentaje dejó de ser, de alguna forma dejó de ser, los últimos días del mes dejó de ser 15% y se convirtió en un 1% con suerte. Todos están muy concentrados en la tarea. Pero al inicio del mes, esto ni siquiera es 15, es como 30. Hay algunos, los días viernes, mi cuerpo sabe que es viernes. Así que ando un poco relajado. Y los PFD se convierten en un 30%. Bueno, y hay muchas razones, ¿cierto? Como ergónomos sabemos que hay muchas razones para que ese factor pudiera tener incluso variabilidad entre las personas. Incluso los trabajadores rápidos tal vez descansan más. ¿Se lo habían preguntado?
ese trabajador que recién estuvimos viendo que era el más rápido que todo, medido unidad por unidad, ¿será también el que descansa menos? ¿O no, o necesita más descanso? ¿Tendríamos nosotros motivos para permitirle que vaya tan rápido en la producción? El que va más rápido se cansa más y comete más errores, podría ser. ¿Nos lleva eso de nuevo a la discusión de cuál es el tiempo normal? ¿Y qué cuidadoso tengo que hacer con el tiempo normal? Bueno, como lo están meditando, supongo que lo conversarán en unos minutos más. Mientras, revisemos esta otra idea. Y es que los tiempos de ciclo, ya lo decíamos, pueden estar compuestos por otros muchos pequeños tiempos. Cuando son muy pequeños, nos va a costar obviar, insertar eso de la desviación estándar que he conversado. Acá es un ejemplo clásico. Una tarea que es manual y repetitiva, que trata de insertar 8 clavijas en estos agujeros que están acá en el tablero. Aquí está el depósito de clavija y parece nuestro operador es diestro, así que toma una clavija, la inserta y alguien hizo el estudio de tiempo. Como pueden ver, le han puesto el mismo tiempo a cada clavija. Eso puede ser verdad, porque la tarea es tan pequeñita que probablemente sea cierto que tiene el 0,06 por tomar cada clavija. Y con eso obtiene un tiempo total de ciclo de 0,62 minutos, que alguien pregunte cómo lo puedo mejorar. Entonces, aquí lo primero es que el tiempo de ciclo, el 0,62, es la suma de los tiempos de los elementos de trabajo. O sea, cada elemento de trabajo se tomó el tiempo y se suma. Y eso es el tiempo de ciclo. Y lo que me estoy preguntando es cómo mejoro ese tiempo. Y eso es interesante preguntárselo así, porque yo podría estar preguntando cómo mejoro ese tiempo. Si yo pregunto cómo mejoro ese tiempo, la única respuesta posible es mover más rápido. Pero es distinto si yo pregunto por este otro, porque no necesariamente requiero mover más rápido. Y eso es lo que muestran acá. Porque quien ha revisado esto ha propuesto decir, bueno, voy a disponer un segundo cajón de clavijas de tal forma que el operador pueda usar ambas manos. Y eso en realidad para esta tarea es posible, tomar 2 clavijas e insertarlas. Y en ese caso, el tiempo de ciclo quedó medido nuevamente, ha quedado como 0, es más lento, ¿cierto? Pero de alguna forma, la nueva suma es más baja que la anterior. O sea, como que el trabajador lo hace con más cuidado al tomar 2 clavijas, va más lento en sus componentes, pero en la suma, el tiempo de ciclo ahora es mejor. Y mejoró en un 40% el tiempo, que no es poco. Entonces, es interesante el tener en mente esa expresión, porque yo busco esta mejora desde afuera, ¿cierto? Donde la respuesta es no solo moverme más rápido y no solo ser más exigente, incluso puede ser que ahora, con esta nueva disposición, el trabajador esté más cómodo porque no necesariamente tiene que ir tan rápido. Y tenemos una buena solución. Acá hay algunas consideraciones, cálculos adicionales, solo para ver que la tasa de producción, dado esta mejora, ahora hace que
yo de 1,61 unidades por minuto esté ahora entregando 2,70. Y entonces este 40% en el tiempo, en producción, se convierte en un 68. Interesante. Y eso lo voy a aplicar a otras cosas también. Acá sí, ustedes tienen Sí, que o ir sea, como mirando cómo son los procesos. O sea, esta idea de mirar estos dos lados, tenemos que encontrar las oportunidades. ¿Dónde puedo aplicar esto? desde justificar inversiones hacia adelante. Claro. Así es que era interesante este esquema, digamos. ¿Por qué siempre tenerlo a la vista? Porque medir es más fácil acá, pero mejorar se puede hacer con más perspectiva. Claro. Bien, eso como hasta ahí era lo que son las cuentas para el día de hoy. De aquí en adelante son ideas que ya hemos repetido y que sería bueno que ustedes nos fueran comentando para ver si han quedado fijadas. Así es que se recuerdan hasta aquí que todos los elementos que hemos conversado sobre tiempos. Vimos tiempo normal, tiempo estándar, un factor de ajuste por trabajador, los elementos irregulares, los distintos elementos de una tarea, los descansos para generar el tiempo estándar. ¿Piensan que pueda faltar algo? ¿O estamos bien con eso? Ideas. Una tarea manual repetitiva. ¿Es importante diseñar el ciclo de trabajo para minimizar el tiempo requerido para desempeñarlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Básicamente porque se estandariza, digamos, la tarea. Ya. Y minimizar significa que eso es lo más rápido posible. Claro, se supone que a eso se refiere, pues, ¿no? Que Sí. mientras menos tiempo requiramos para hacer la tarea, más rápida la hacemos. De acuerdo. ¿Y qué ha pasado entonces con lo que estábamos conversando en estos minutos hacia atrás? Claro, porque el ejemplo que dio usted era que finalmente no necesariamente el ciclo de trabajo de la persona que colocaba las clavijas era más rápida. Y es interesante, ¿cierto? Porque cuando conversamos de las clavijas, de nuevo, no planteamos si lo estaba haciendo el trabajador más rápido que tenemos, el más lento que tenemos, o el que con más frecuencia encontramos, el más común, la moda. Medio tramposa esta lámina, ¿cierto? Sí. Hay varias alternativas. Y bueno, esto es para que ustedes lo tengan por ahí. Esto es lo que se estudiaba la ingeniería de método desde hace mucho tiempo y que ahora lo estamos considerando como parte de la ergonomía.
estamos tratando de encontrar la mejor alternativa, no necesariamente el mínimo matemático. Ahora, es cierto que podríamos decirle que esa mejor alternativa es lo mínimo que a lo que se podía llegar. Y eso, en ese caso, estaría usando la expresión en el sentido que lo planteó recién el compañero. Pero con cuidado, ¿cierto? Cada vez que vamos diciendo minimizar, sí, minimizar podemos, debe hacerse, pero con las consideraciones que hemos planteado. Y eso es lo que en realidad hemos estado llamando como los tiempos estándar, que por cierto nos ayuda a sacar una cuenta que son las horas estándar. Si yo tengo un tiempo estándar de 10 minutos y voy a hacer 10 unidades, bueno, esto se convierte en 100 minutos, que son una hora y 2/3. ¿Y eso para qué sirve? Es porque cuando yo digo que quiero lograr una cierta cantidad de trabajo, o sea, cuando yo lo miro desde la producción que necesito, como lo tengo como objetivo, esto es común, ¿eh? Con los clientes cuando llegan a comprar o cuando hacen un pedido, nos piden horas de trabajo. Lo que normalmente piden son unidades. ¿Para qué se nos sirven las horas estándar? Si yo necesito saber cuánto tiempo necesito asignarle al cliente. Y después tengo que encontrar ese tiempo en mi calendario de producción para poder entregarlo. Entonces, el cliente dice, yo necesito que me envíe 10 unidades y necesito que me la envíe mañana. Y eso suele aceptarse, si no se preocupe, el que atiende el teléfono, el área de venta, suele decir, no se preocupe, yo se la envío. ¿Y qué le pasa a producción enseguida? O sea, producción lo tiene todo calculado en términos de horas. Pero yo no tengo forma de liberar horas para mañana. O sea, no necesito las horas que me está pidiendo ese cliente. El cliente en realidad a mí no me pide producto, me pide horas. Y si me pide esa hora, no las tengo disponibles. Dado eso, es que existen las bodegas. Cuando yo tengo producción en inventario, suele ser la interfaz entre el área de ventas y el área de producción, si es que los ritmos a los que se pide respecto de los que se producen suelen ser muy diferentes. Las áreas de producción suelen ser muy regulares en los tiempos. Esto es lo que hemos estado viendo todo este rato. Estamos tratando de hacer todos los tiempos muy regulares, que se repiten constantemente, idealmente con la menor variabilidad posible. Nosotros no deseamos variabilidad ni en tiempos y tampoco en calidades. Siempre queremos que nosotros no ser determinados, no ser deterministas en los números, pero sí estar cerca. Cada vez que pasa eso, tenemos posibilidades mejores de planificar. Con eso nosotros, si el área de venta nos dice que la demanda es muchísimo para todo el año, podemos considerar producir a un turno, a 2 turnos, a 3 turnos, y también que ese trabajo sea 5 días a la semana, 6 días a la semana o 7 días de la semana. Si nosotros somos constantes en la producción, después ventas puede revisar cuánto está disponible en el almacén. Así si le preguntan si mañana puede entregar 10 unidades, puede decir, no hay ningún problema, señor. Los tengo en la bodega, disponibles. Pero, ¿ustedes han escuchado esta idea de Just in Time? ¿Han escuchado de Just in Time o no? No, profe.
¿No? ¿No he No. escuchado ya? He escuchado. Bueno, hay unas filosofías de producción. Esta es la abreviación en inglés, que en el fondo están buscando tener el mínimo inventario. ¿Y por qué? Porque el inventario es dinero detenido, guardado. Entonces hay políticas de producción que tratan de que el inventario sea el mínimo posible. Cuando se argumentan este tipo de políticas, podríamos encontrarnos con un interesante problema que va en contra de lo que nosotros estábamos conversando recién. Alguien dice, oye, yo he estado leyendo estos modelos de producción japonesas que son excelentes, generan mucha rentabilidad, y uno de sus elementos clave es justo a tiempo, el just in time. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que trabajar y producir lo que el cliente va a pedir justo a tiempo, de tal forma que nuestros inventarios sean casi cero. Si eso es verdad, nuestra inversión, nuestro dinero en inventarios se va a convertir en una cantidad baja y eso es un ahorro para la empresa. Pero si resulta que lo que piden los clientes es irregular, ese just in time se nos va a convertir en un problema directo en la producción. Porque nos va a llevar tiempos irregulares a la producción. Normalmente las áreas de producción no les gusta just in time. ¿Por qué? Porque las áreas de producción, lo que estamos haciendo nosotros, quieren demandas constantes y tiempos constantes. ¿Y por qué eso? Porque así podemos capacitar, podemos entrenar, podemos medir. Por alguna razón, todos queremos estabilidad. ¿Se entiende? Deberíamos recomendarle una bibliografía para leer sobre just in time. Sobre el método de Toyota, ¿han escuchado eso? Método de Toyota. No, del método Toyota no escucho. No. Bueno, no son libros nuevos, son más bien ochenteros y de los 90. Pero todo lo que se considera bueno en producción hoy día, por ejemplo, Lean, ¿sí lo han escuchado? Lean Manufacturing. Que determinada empresa está implementando Lean, la manufactura esbelta, va recibiendo distintos nombres a través del tiempo, pero finalmente sí son estas mismas ideas. Por ejemplo, yo sé que hay un libro reciente que se llama Lean Startup. Que tiene que ver con cómo Lean se utiliza, la traducción es como delgado, sin grasa. Entonces hay la filosofía Lean de producción se lleva al ambiente de los emprendedores para que también tengan sus procesos de negocio con la menor cantidad de grasa posible, con el menor desperdicio, lo más delgado. Todas esas ideas son muy buenas, suelen generar procesos de análisis y de mejora muy intensos en las organizaciones. Hay mucho compromiso de las gerencias con eso. Pero son momentos en que todo lo que estamos conversando sobre mediciones de tiempo se hace muy importante que esté sobre la mesa, porque en ausencia de esa información
las decisiones que podrían tomarse podrían ser inadecuadas. Porque en este espíritu de hacer todo lean, todo justo a tiempo, podría llegar a decirse, no necesito la bodega. Y se fijan, la bodega parece que no afecta a mis trabajadores, la ausencia o la presencia de la bodega. Pero ustedes pueden descubrir, por este efecto de los ritmos, que en realidad una respuesta a que los trabajadores lleven una vida ergonómicamente equilibrada es que existe esa bodega. Podría ser un análisis de ustedes, ¿saben? El problema es que nos falta una bodega. Trabajo con herramientas manuales. ¿Qué es lo que es una herramienta? Es un artículo que nos permite hacer cambios en los objetos. Y básicamente lo que queremos decir con esto es un poco lo que decía el don Frederick Taylor cuando hizo su primer libro sobre el método científico. Decía, bueno, si yo no me preocupo de la herramienta, no estandarizo la herramienta, tampoco voy a tener los tiempos que estábamos revisando. Así que también es una consideración dentro de lo que estamos haciendo. Que la tarea sea repetitiva o no sea repetitiva, ¿a qué nos puede llevar? Si es repetitiva, sabemos que los tiempos de trabajo suelen ser cortos. Y también sabemos que los ciclos sean, o sea, que cada ciclo es bastante similar. Por lo tanto, podríamos concluir que en las tareas repetitivas es buena idea usar cronómetros para tomar tiempo y tiene sentido lo que hemos estado conversando. Sin embargo, si la tarea es no repetitiva, simplemente no se repite regularmente, en ese caso lo común es que la tarea no es repetitiva porque no es frecuente, pero también porque tiene un ciclo de desarrollo largo. Y puede ser que incluso de ejecución en ejecución no sea lo mismo. Eso pasa, por ejemplo, con los tiempos cuando se confeccionan informes. Son tareas en realidad no necesariamente repetitivas, y el problema para confeccionar el informe hoy puede que no sea el mismo de mañana. Curiosamente, no es raro que se traten de aplicar las mismas mediciones y tomas de tiempo y consideraciones de eficiencia en tareas repetitivas que no repetitivas. Sabemos en todo caso que cualquiera de las tareas puede ser dividida en elementos, porque un poco ese es el ejercicio que hemos estado haciendo, y que siempre estamos pensando en que existe un método óptimo, un mejor método. No el más rápido, ¿cierto? Minimiza el tiempo y el esfuerzo requerido para cumplirla, pero no el mínimo, sino que el mejor método razonable y aquí yo creo que estoy usando mal más que promedio estamos hablando de moda. La regla es que no se puede pensar en el mejor trabajador, sino que en los trabajadores que realmente disponemos. Y eso es lo que estábamos conversando hace poco, que los tiempos tienen una diferencia, depende de quién se trate, y eso nos afecta mucho en los cortos plazos.
Y en realidad no sabemos qué pasa en plazos más largos, así que no hacemos esa distinción para programaciones que sean de más de una semana, por ejemplo. Desempeño normal, desempeño estándar. Métodos para determinar los tiempos. Estimaciones, registro histórico y cronómetro. Dentro de los cronómetros están los estudios de tiempo directo, que es un poco lo que estuvimos conversando al inicio. Los sistemas de movimiento predeterminado. Estos son esos libros que vimos en la clase pasada, esas fotos, hay unos libros gordos que han medido muchísimas tareas. Y líderes de la industria nos dicen cuántos son esos tiempos. Y los sistemas de datos estándar que son parecidos, digamos. La diferencia es que el movimiento predeterminado está tan optimizado que no hay otro número. En cambio, el sistema de datos estándar hay alguna mayor contenido de variabilidad. Y por supuesto que también está el muestreo del trabajo, que es cuando yo en lugar de medir el tiempo directo, creo que este ejercicio lo se hace profesor en los talleres de verano, que es cuando en realidad yo voy a mirar y mido proporción, cuánto tiempo me toma la actividad dentro de la jornada. Usted mostró unos cuadros así. Así es. Que son un poco distintos porque yo en lugar de ocuparme de medir la tarea en específico, voy a visitar con cada cierta frecuencia el lugar de trabajo y veo qué estaban haciendo y anoto. Hago como un conteo discreto. Y según ese conteo después determino las proporciones de la actividad y eso se llama muestreo del trabajo. Son enfoques distintos. En el fondo voy a tener técnicas de medición que son los tiempos directos, los movimientos predeterminados, los datos estándar y muestreo del trabajo, y eso lo tengo que aplicar en este caso a nuestro modelo de jerarquía del trabajo. Eso es lo que tenía para hoy. Nos quedan unos minutos, así que no sé si quieren volver a alguna lámina, algo que les llamara la atención. Y con esto cerramos esta conversación que era como la parte más dura que habíamos considerado para este curso. Ustedes notan que esto puede ser peor, ¿cierto? Sí, pero no pasa. No, pero es importante que lo consideraran, o sea, que lo tengan presente. De ahí a que lo apliquen, ojalá que sí. Pero o sea, las herramientas están, ¿ya? Y siguen siendo necesarias, insisto. Y también insisto en la idea que a ustedes también le da una posibilidad de intervención mayor en distintos procesos. Sí. Así También que... interesante de si respecto de lo que vieron que les presentó el profesor